Hoy, en 678, domingo, Multinacional Donnelly, un falso estado de quiebra y sus vínculos con los buitres. Se ha declarado en una quiebra en estado sospechoso. En los balances, en los estados contables, la multinacional registra ganancias por 580 millones de dólares el año pasado. En la filial local también tenía ganancias hasta el año pasado. Hemos denunciado porque estamos ante un verdadero caso de manejo fraudulento y de intento de atemorizar a la población. El 60-70% está integrado por fondos de inversión. Y uno de los fondos de inversión es precisamente BlackRock, exactamente la que Singer le había transferido en otra multinacional su participación. Un sector del establishment no quiere que aumenten los derechos para los consumidores. Lo que nosotros estamos proponiendo para discutir a partir de esta semana en el Senado y luego, por supuesto, pasar a diputados, es todo un conjunto de nuevos instrumentos para que los consumidores, por un lado, tengan mayor capacidad de ejercer sus derechos. La verdad que es una ley absolutamente troglodita. Entonces no hay ninguna razón en el mundo de hoy, en un mundo moderno, hacer una ley que ningún país serio tiene. A ver, ¿es anormal meterse con el abuso de posición dominante? Como dicen por ahí, esto en los países serios no pasa. ¿Querés que te muestre qué pasa en los países serios? ¿Querés que te muestre qué pasa con las empresas que abusan de posición dominante? Mira, en 1999 la Unión Europea le cobró a Microsoft 497 millones de euros. Una multa por cobrar de más, por abusar su posición dominante. La Unión Europea, 2 años después, le cobró a Siemens 397 millones de euros. Eso pasa en los países serios, señores. Hacer una ley que ningún país serio tiene. La implosión en Faunen y esos archivos esenciales. Sanz piensa como Carrió, al parecer, y está muy unido con Macri. Dicen que Macri-Sanz es una especie de fórmula en sí misma. Bueno, ahí están tirándose centros. Empezá, Ernesto, querido. No sé si lo conocían, buenas tardes, es el ingeniero Mauricio Macri. Eres Ernesto Sánchez, le dicen, ¿no? El radicalismo no puede ser visto como un partido de oposición, el radicalismo tiene que ser visto como una alternativa, pero para eso la pelota está en la cancha de los propios radicales. Sí, totalmente. Si no, vamos a hacer lo que muchos quieren que seamos hoy, o apéndice de Wiener o apéndice de Macri. Yo no quiero ser ni apéndice de Wiener ni apéndice de Macri. ¿Qué posibilidad hay de acuerdos? Mirá, arrancás vos. Dale. Así alternamos. No, el problema es que si arranca él, cuando empezó a hablar de acuerdo, termina con Macri-Sanz. Y yo arranca con Sanz-Macri. Yo no quiero ser ni apéndice de Wiener ni apéndice de Macri. Otro día de hermosas noticias. 1. La carta del indio a Estela. Facebook de Aníbal Fernández. Carta del Indio Solari dedicada a Estela de Carlotto, enviada al senador Aníbal Fernández para que éste la haga pública. Querida Estela, más allá de tu dolor íntimo, que es intransferible, haremos lo posible para rodearte de amor todos aquellos que veremos a Laura bella y valiente para siempre. Conoció la muerte, sin embargo, no ha muerto, porque vos te transformaste en un pilar de todas nuestras esperanzas. Tu amor permanente, como una llovizna fina y persistente, ha inundado nuestros corazones de tenacidad y esperanza. No quiero olvidarme de su enamorado, su camarada del alma, y envío a sus familiares un abrazo de respeto genuino. Gracias, Estela. Indio. Aumento en la cosecha de trigo. Hoy publica La Nación que el área sembrada de trigo es de 4,1 millones de hectáreas. Y la noticia es que el año pasado fueron 3,6 millones, o sea, hubo 500.000 hectáreas más de trigo sembradas. Y a pesar de que no cambiaron las retenciones. Porque ¿cuál era el argumento? Que las retenciones hacen muy mal y hacen bajar el área sembrada. El gobierno ha seguido ahogándonos a través de las retenciones. Bueno, no cambiaron las retenciones y aumenta 500.000 hectáreas. Entonces, ¿cómo se explica? Los datos reales desmienten que las retenciones son las que afectan la producción. El viernes se cumplió la conferencia número 180 de Capitanich, ignorada por los que querían preguntar. Queremos preguntar. El hallazgo de un nuevo pozo
de producción de gas no convencional es también un dato trascendente que hoy no tiene el impacto que debería tener desde el punto de vista de la estrategia comunicacional. Es muy bueno destacar lo que esto significa para la República Argentina. Es la segunda reserva mundial de gas no convencional, pero a su vez es la primera reserva mundial en condiciones de ser explotada de un modo racional, eficaz, sustentable desde el punto de vista ambiental y con rápida capacidad de inversión. 9, 6, 7, 8. Un equipo que juega en las grandes ligas contrahegemónicas. Va a haber un núcleo de equipos, un grupo selecto de equipos, Bayern Múnich, Manchester City, tal vez Chelsea, Manchester United, Borussia Dortmund, Madrid, Barcelona, ahora Atlético Madrid. Europa va a estar dominada en los próximos años por estos 6, 7, 8 equipos. No hay duda. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Gracias por venir a acompañarme en esta noche de domingo No tan podemos linda. hacer menos. ¿Cómo Que daba- no íbamos a estar, bárbaro? Con este calorcito que daba tanto para hacer un fueguito y poner unos chorizos ahí. Bueno, gracias a ustedes por estar mirando también. Hoy nos visita el señor Alejandro Roba, que es economista, miembro de la Gran Macro, es director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno. También ha sido subsecretario de Coordinación Económica de la Nación, entre otras cosas y demás. Ahora lo podemos leer en las columnas que escribe en Tiempo Argentino. Y si me olvido de algo, dígamelo. No, ya está. Son Gracias. muchos años. No tanto. Y el programa es corto. Sí, el programa es corto, de verdad. Tenemos un programa interclubes, así que nos vamos al primero de nuestros informes que tiene que ver con Donnelley, esta empresa que parece que quiebra y no es tan de verdad que quiebra, y los vínculos que tiene con los fondos buitre que parece que sí son de verdad. Vamos a ver el informe. La multinacional Donnelley, sus vínculos con los fondos buitre y su quiebra simulada. En estos días nos despertamos también con un titular muy importante acerca de una imprenta, Donnelley's, que había presentado quiebra y había cerrado, y que entonces quedaban en la calle 400 trabajadores, queriendo crear un clima de temor, de pérdida de trabajo, de que se cerraba el empleo. Una muestra de la crisis. Hoy los trabajadores de la imprenta Donnelley se encontraron que cuando llegaron a trabajar estaban todos despedidos. La Administración Federal de Impuestos se ha presentado primero ante el juez de la quiebra para que revoque el acto de quiebra por el delito de defraudación. Se ha creado un estado de quiebra que no es tal para precisamente estafar o crear temor en la población. Que presenta una quiebra. Lo hace una empresa que no tenía hasta ahora denuncia de problemas concretos económicos ni financieros, que ni siquiera se había trazado en el pago de sus compromisos previsionales, que tiene trabajo porque edita para una de las editoriales más grandes del país, Atlántida, las principales revistas como Gente, Villiquen, Para Ti, y que es además un emporio empresario internacional con más de 100 plantas. Se ha declarado en una quiebra en estado sospechoso. En los balances, en los estados contables, la multinacional registra ganancias por 580 millones de dólares el año pasado. En la filial local también tenía ganancias hasta el año pasado. Hemos formulado denuncia penal por alteración al orden económico y financiero. El primer caso que vamos a tener de aplicación de ley antiterrorista es esto, como verán. Se trata de un gobierno que jamás ha sancionado ninguna ley para perseguir
a los trabajadores, al pueblo o a la sociedad. Siempre que hemos sancionado leyes, lo hemos hecho con la sana y auténtica intención de proteger a los argentinos. Hemos denunciado porque estamos ante un verdadero caso de manejo fraudulento y de intento de atemorizar a la población. Recordemos que cuando se sancionó esta ley antiterrorista, se indicaba que iba a ser una ley para reprimir protestas sociales. Contrario a lo que muchos pensaban, no se está aplicando contra los trabajadores, sino que se aplica contra una empresa norteamericana que justamente ha despedido sin fundamento trabajador y se ha declarado en una quiebra en estado sospechoso. La quiebra la pide el día 8 de agosto y el auto de quiebra salió el día lunes 11. Quiebra Express. Quiebra Express. Es una nueva... eso ni Griesa lo habría porque es más lento Griesa. Muchos ligan, ¿no?, la pelea de los buitres con esta empresa, creando condiciones de generar caos en situación interna de la República Argentina. ¿Quiénes integran la empresa Donnelley y cuál es la situación? Porque para que una empresa de un día para el otro despida, declare la quiebra y todo lo demás, y bueno, nos encontramos que Donnelley, que es una multinacional muy importante, también el 60-70% está integrado por fondos de inversión. Y uno de los fondos de inversión es precisamente BlackRock, exactamente la que Singer le había transferido en otra multinacional su participación. Un clima de buscar fantasmas, de buscar movilizaciones. Eso no cree en coincidencias. No, claro. Eso es toda una conspiración. Pero eso mismo lo recordó. Creer, Yo creo que se lo debe creer. Debe creer que hay una conspiración mundial en contra de Argentina que se ve reflejada en el cierre de una fábrica. El martes, en su blog, Nicolás Tereshuk, esto está escrito el martes 12 de agosto. Vale mucho la fecha. Me doy cuenta de que Donnelley es R.R. Donnelley, una empresa muy grande, venta por $10.000 millones anuales. La compañía está muy vinculada a todo lo que es Wall Street, como decíamos. En 2004 se vinculó con un fondo de inversión relacionado con Sandy Weill, una leyenda de las burbujas financieras, convirtiéndose entonces Fred Eckert, a quien The New York Times llama una estrella en la inversión buitre, en uno de sus directores. Una nota de Bloomberg de 2008 que cuenta que Donnelley maneja la mitad de lo que se envía por correo en Estados Unidos y un cuarto en el mundo. Por ejemplo, boletas de servicio, los resúmenes de cuenta, servicios financieros de todo tipo. Por eso, dice Bloomberg, la compañía es prácticamente invisible. En 2010, de casualidad, ponele, dice Nicolás, que es muy sarcástico a la hora de escribir, la empresa donó un dinero en una acción de caridad en la que la Paul Singer Family Foundation fue el primer donante individual. El dueño de Elliott Management puso $500.000. De paso, los ingresos de la empresa vienen de caer un 6,2% anual. ¿Será por el peso de sus negocios globales de la impresión local de gente y paparazzi? Quisiera que no fuera así, me encantaría. Pero esto es de todo, menos una empresa en la localidad bonaerense de Garín. Debe creer que hay una conspiración mundial en contra de Argentina que se ve reflejada en el cierre de una fábrica. La confrontación que está padeciendo Argentina por parte de un ataque especulativo de estos fondos buitres, ahora no solamente con la deuda, sino con el accionar sobre algunas empresas de la actividad económica. Y por supuesto, los opositores políticos y mediáticos salieron en defensa de la multinacional asociada a los buitres, que dejó a 400 personas en la calle sin justificación. Donnelley negó vínculos con fondos buitres. La empresa de Donnelley ha dado a conocer un comunicado que asegura no tener ninguna relación con los fondos buitres. Donnelley negó vínculos con fondos buitres. La presidenta acaba de anunciar que va a aplicar la ley antiterrorista a la imprenta que acaba de cerrar. No es peleando contra las empresas que vamos a cuidar el trabajo de la gente. La presidenta intuye que detrás de esta empresa Donnelley está Paul Singer, un fondo buitre. Algunos consideran igual que es excesiva, ¿no? El enfoque, por lo menos. La empresa gráfica Donnelley es Donnelley, americana. O norteamericana, cosa sí, que encaja redondito con el relato, encaja redondito con el relato y la pelea con los buitres. Nos la podrían aplicar un día nosotros, por decir, mientras la información ha atemorizado a la población. Yo veo, como usted, películas, series, y
A ver, en el mundo existe la libertad. Si yo tengo una empresa y me cansé porque me quiero dedicar a otra cosa, indemnizo a todo mi personal, cumplo con la ley que tengo que cumplir, ¿por qué no puedo cerrar mi empresa? Se ha declarado en una quiebra en estado sospechoso. Y más que menos tenemos 10, 15, 20, hasta 40 años de antigüedad. Estamos acá y no vamos a cobrar un peso a fin de mes. En mi caso, por ejemplo, con 20 años de antigüedad, me encuentro que no tengo ninguna indemnización. Indemnizo a todo mi personal, cumplo con la ley que tengo que cumplir. ¿Por qué no puedo cerrar mi empresa? Ahora escucharemos la infaltable embestida de Eliashev, que reconoce que en Argentina se gana mejor que en otros países, pero claro, eso para él es algo malo. Es estremecedor y escalofriante que un gobierno se permita hablar de la ley antiterrorista cuando lo que hay de por medio es, en todo caso, una soberana decisión privada de hacer o no hacer negocios en la Argentina. Que yo no soy quien para decir si es mala o es buena, es en todo caso una decisión soberana de la empresa. Se imagina desde el poder que hay una acción subversiva, estamos realmente perdidos. En muchas, por no decir en la mayoría de las economías más desarrolladas, es muy normal la desaparición de plantas de manufactura que buscan mercados en donde la mano de obra es más barata o el trabajador es más competitivo desde el punto de vista de los valores de referencia del salario. Críticas de Paolo Roca a la política industrial oficial. Cuestionó tanto la política industrial y como la pérdida de competitividad de la Argentina frente a Brasil o México, los principales rivales sobre todo en el terreno de la inversión automotriz. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de $24 por hora, contra $12 en México y $9 en Brasil. Eso sí, el operario argentino sigue siendo el más calificado, dijo. Cuando uno tiene empleados a su cargo, ¿cómo hace para que estos empleados se sientan cómodos y al mismo tiempo exigirlos en su trabajo? Falta agregar que hay que pagarlo poco. Falta agregar que hay que pagarlo poco. Donde la mano de obra es más barata o el trabajador es más competitivo. La multinacional registra ganancias por $580 millones. Bueno, a ver, Roba, si nos puede ir explicando un poco más sobre todo esto. No sé si puedo explicar lo que vimos recién. Sí es cierto que en la Argentina pareciera que hay imprentas buenas e imprentas malas. Esta, por ejemplo, es una imprenta buena. Hay otras que no son tan buenas, por lo menos para la prensa argentina. Y por el otro lado, están muy acostumbrados a juzgar todo por la televisión. En cambio, la Presidenta de la Nación utiliza una ley que aprobó el Congreso de la Nación en el año 2011 y la utiliza en una denuncia. Ahora, ya están todos prejuzgando si esa ley está siendo utilizada de una forma en contra del sector privado, como el sector privado fuera todo, digamos, el mismo sector. Esta es una decisión política, una decisión que va a la justicia y la justicia decidirá si la denuncia del gobierno es correcta o no es no correcta. Acá ya se juzgó de entrada que es una irrupción del sector público contra el sector privado y que la empresa pareciera que es una empresa completamente sana, que puede hacer lo que quiere. Realmente una empresa no puede hacer lo que quiere ni acá ni en ningún lado del mundo. Y las leyes antitrust, por lo menos en Estados Unidos, son mucho más duras que lo que puede ser la ley nuestra. Entonces, a ver, dejemos que transcurra el tiempo y a ver qué pasó. Tal vez no había pasado nada, o sí, pero no podemos juzgar ya que la empresa o que esa imprenta es una empresa buena. Digo, que avance la justicia, ese me parece son los mecanismos constitucionales que el gobierno está aplicando. ¿Cómo engancharías vos, bueno, lo que la Presidenta ahí nos dice en cuanto a que sus dueños son fondos buitres y entonces estaría afectando a la economía? Porque aparte habla de esta tipificación de la ley que es la alteración del orden económico. Claro, bueno, justamente, digo, es una denuncia que se basa en una ley de la Nación, aprobada en el año 2011, que no se aplicó nunca contra los trabajadores como decían que se iba a aplicar, sino contra una empresa y un caso específico. Se va a hacer una denuncia sobre si esa empresa, la quiebra, la hace solamente por un tema de ataque especulativo, digamos en esta forma, como lo hacen los fondos buitres contra la economía argentina, en este punto que ahora pareciera que después, acá la operación es muy clara. Hasta hace tiempo el tema fondos buitre era
toda la oposición política, los economistas, en contra de la posición argentina. Cuando las encuestas, cuando todo se dio, que la imagen de la presidenta mejoraba con esto, que la sociedad acompañaba la posición argentina, ya cambiaron y entonces empezó el tema de la economía. Por ejemplo, sacan en el diario 300 despidos, no, ni despido, 300 suspensiones de una empresa Sindar enorme, cuando tiene miles de empleados la empresa Sindar, como un tema, digamos, escalofriante, como es que dicen, estremecedor y escalofriante. Acá lo que estábamos en presencia es de una denuncia de una presidenta de un poder ejecutivo con una ley de la nación, y se verá si eso es así o no. Un poder, utilizando los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Después dicen que el gobierno no tiene institucionalidad, que no respeta la seguridad jurídica. Justamente se respeta la seguridad jurídica cuando se utilizan las leyes de la nación. Tengo una pregunta más y después ya los dejo a los demás, tranquilos. ¿Qué dirías sobre esta idea que en un punto parecería razonable lo que dice González Soro, la idea esta de la libertad? Yo tengo una empresa, cuando quiero la quiebro y me voy a mi casa porque soy libre. La verdad que no funciona así en ningún lado del mundo, y más en un gobierno que defiende, digamos, como punto central de su política de inclusión y su política de ordenador de la economía, el empleo. Me parece que imaginemos la contraria, que pasara, que fuera verdad, que es una empresa que hace una quiebra fraudulenta y el gobierno no hiciera absolutamente. ¿Qué dirían? El gobierno giró al neoliberalismo, el gobierno no defiende a los trabajadores. Digo, ¿por qué no dejamos que la justicia funcione y veamos si la denuncia tiene verosimilitud o no? Que yo creo que sí. ¿Sandra? Sí. En base al informe, ¿no? Creo que lo que nos falta es información. O sea, coincido con que hay que dejar actuar a la justicia. Por lo que sabemos hasta ahora hay elementos suficientes como en un principio dijo la presidenta, después se refrendaron en algunos periodistas que hemos visto en el informe con datos sobre el estado contable de Donnelley, con cuánto dinero se quedó, cuántos insumos había en la fábrica cuando entraron los operarios y la gente de administración ya ese día no se había presentado. Es decir, hay elementos que dan para sospechar. A mí me llamó mucho la atención lo que decía María O'Donnell, y creo que ella es una persona que piensa de determinada manera, distinto seguramente a muchos de nosotros, pero bien intencionadamente. Me llamó la atención que, hablando sobre esta hipótesis de la presidenta y sobre la decisión de hacer una denuncia penal para que se sepa si efectivamente esto forma parte o no de una maniobra especulativa, María decía, ella se lo debe creer, como si fuera la única persona en este país que está viendo que la derecha global está utilizando determinadas herramientas para venir por el país. Yo creo que ese es un estado de situación que lo leemos millones de personas. No es que ella se lo debe creer, así como María O'Donnell se debe creer alguna versión sobre la realidad y debe compartirla con gente que piensa más o menos como ella, y lo digo con todo respeto. Somos muchos los que también tenemos recuerdos y memorias de que en los 70 hubo un avance de la derecha con otras modalidades, con otras vías, sobre todo en los países de la región. En los 90 hubo un avance global sobre estos mismos países con otras modalidades, con democracias corruptas y que no servían para nada. Y a mí no me extraña, es más, lo veo, lo constato, me cierra con cada dato que conocemos todos los días, que estamos en un tránsito en el que hay un embate de la derecha restauradora que no alcanza, no es solamente Clarín. Es algo que va mucho más allá de Clarín y necesitamos saber efectivamente si hay fondos buitres metidos en Donnelley, si dejaron 400 personas en la calle de un día para el otro cuando es ilegal hacerlo. ¿Por qué eso fue tapa de un diario? Porque es una especie de proa, de noticia proa, para que sobre esa noticia se cuelguen otras que pueden ser reales o no. Creo que tenemos derecho a pedir información. Vamos al próximo informe que tiene que ver con la ley de abastecimiento y esta puja, ¿no? El establishment versus los consumidores. A ver. Ley de abastecimiento. El establishment versus los consumidores. Estamos en comunicación con Augusto Costa, secretario de Comercio. Lo que nosotros estamos proponiendo para discutir a partir de esta semana en el Senado y luego, por supuesto, pasar a diputados es todo un conjunto de nuevos instrumentos para que los consumidores, por un lado, tengan mayor capacidad de ejercer sus derechos. Estamos reformando algunos aspectos de las leyes de defensa del consumidor,
de lealtad comercial, de defensa de la competencia, y también una ley vigente, que está vigente de 1974, que es la denominada ley de abastecimiento, que también se están introduciendo modificaciones. Pero todo esto en el marco de un paquete. Por lo tanto, para mí, que se haya hecho tanto énfasis en este proyecto puntual, yo lo veo solamente con objetivos políticos y de generar una sensación de que el gobierno está generando un avance sobre la iniciativa privada, cosa que no es así. Se considera una ley que básicamente es intervencionista. Por ejemplo, si yo tuviera fuera una haciendita, como le decimos en el norte, ¿no? Una tropa de 20 vaquitas o 15, y yo las quiero vender, pero el secretario de Comercio dice, no, tu precio es abusivo, ¿me las puede sacar? Te la puede sacar y puede intervenir en tu empresa para que no las vendas. Pero ahí me Se fue Super Moreno y llega Super Costa. Con la excusa de defender a los consumidores, dicen los empresarios, en realidad quiere intervenir en las empresas. En definitiva, mucho intervencionismo sobre la actividad empresaria. Polémica por la ley de abastecimiento. Polémica por la ley de abastecimiento. Polémica por la ley de abastecimiento. Grave preocupación por el proyecto de ley de abastecimiento. AEA sostuvo que es un grave avasallamiento al ámbito de la decisión de las empresas privadas. Un paso más para algunos en el avance hacia la propiedad privada. No sé quién es el genio del gobierno que puede generar estas ideas. Nos parece un exceso, Alfredo, realmente. Aparte son métodos que ya en el mundo han fracasado hace décadas. El sueño de Guillermo Moreno, el sueño de un autoritario, de un nivel de intervencionismo que pocos países en el mundo tienen. La verdad que es una ley absolutamente troglodita. Entonces no hay ninguna razón del mundo de hoy, en un mundo moderno, hacer una ley que ningún país serio tiene. Uno dice, ¿pero qué? Esto es un invento argentino. Y el nuevo invento es un proyecto de ley de abastecimiento que es inconstitucional y que te anticipo voy a votar en contra. No, los países desarrollados, donde cada uno de estos voceros hacen pleitesía y se arrodillan, Estados Unidos y Europa, tienen estas herramientas de intervención del Estado. De regulación contra los monopolios, de regulación para evitar el abuso de la posición dominante, con multas. En un mundo moderno, hacer una ley que ningún país serio tiene. A ver, ¿es anormal meterse con el abuso de posición dominante? Como dicen por ahí, esto en los países serios no pasa. ¿Querés que te muestre qué pasa en los países serios? ¿Querés que te muestre qué pasa con las empresas que abusan de posición dominante? Mira, en 1999 la Unión Europea le cobró a Microsoft 497 millones de euros. Una multa por cobrar de más, por abusar su posición dominante. La Unión Europea, 2 años después, le cobró a Siemens 397 millones de euros. En España le cobraron a Telefónica, ¿sí?, 57 millones de euros por cobrar de más, por abusar de su posición dominante. Eso pasa en los países serios, señores. No, el sueño de un autoritario, de un nivel de intervencionismo que pocos países en el mundo tienen. Se está dando demasiado aire a los cuestionamientos por parte de los representantes de los grupos más concentrados, tanto lo que es el sector financiero, el sector industrial, el sector comercio, pero hay poco de las opiniones de las representaciones de las pequeñas empresas o de los trabajadores, las asociaciones de consumidores. ¿Cómo le va, Fernández? Eduardo, me gustaría que nos cuente para el sector de las pymes. ¿Los preocupa a ustedes la ley de defensa del consumidor y de la competencia? ¿Cómo no vamos a querer dotar al Estado Nacional para que deje de ser un Estado bobo de herramientas como es un observatorio de precios y de seguimiento de actividad que sepa razonablemente qué es lo que está pasando ante cada insumo? ¿Cómo no vamos a querer que el consumidor sepa que al productor le sale tanto y lo vende a tanto y por qué le llega en el hipermercado a otro precio? ¿Cómo no vamos a querer saber las cadenas de valor? Es eso lo que propone en definitiva. Estoy muy contento por la ley de abastecimiento. Cuando grandes grupos económicos están preocupados por una norma, es porque verdaderamente la norma está por proteger a la parte más débil de la relación. Entonces me parece importante también destacar que no hay que quedarse con la opinión de los representantes de los grandes grupos concentrados, sino escuchar las voces de todos. Y, como siempre, la clásica muletilla vacía de contenido que saca a relucir el establishment cuando se pretende ampliar derechos. Sigo sosteniendo
que este proyecto de ley es de una inspiración claramente chavista. ¿Ves un proyecto de ley cuasi venezolano? Sí, claro. Sacarle el cuasi, yo lo leí entero, es venezolano. Sí. Creo que Venezuela tiene una ley similar, nada más, no existe. Claramente la ley de abastecimiento pueden producir más daño. Nosotros estuvimos revisando el texto y nos encontramos con similitudes con lo que fue en su momento el Plan de Desarrollo Endógeno venezolano, ¿sí? En definitiva, muchas atribuciones y los empresarios tienen miedo. Los empresarios están diciendo esto es intervencionismo del Estado, algunos dicen, hasta hablan de Venezuela. También escuché ahí algún responsable de esa gran estafa que fue el megacanje en el 2001, que plantea una inspiración, la propuesta de reforma, en alguna legislación venezolana o chavista. El cambio en la ley de abastecimiento que se está proponiendo. Yo la estaba leyendo, estudiando hoy a la mañana y realmente me he quedado azorado, ¿no?, de lo que leía, porque básicamente transformar la economía argentina en Cuba. No veo realmente cómo se va a poder seguir desempeñando normalmente la actividad económica. Federico Sturzenegger, diputado electo del PRO y también quien era director del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, fue procesado por el megacanje. Era además presidente del Banco Central cuando tuvo lugar esta operación, el megacanje. ¿Tienen alguna idea de cuánto puede llegar a crecer la economía si crece de aquí a fin de año? Sí, nosotros pensamos que en este momento están dadas las condiciones para empezar a revertir el ciclo. Estamos esperando que para fin de año estemos creciendo a tasas interanuales del 5%. Estamos esperando que para fin de año estemos creciendo a tasas interanuales del 5%. Lo que estamos haciendo es sosteniendo las expectativas. La gente sabe ahora que si hay devaluaciones adicionales, su rentabilidad va a estar protegida y eso debiera incentivarlos a invertir, e invertir es trabajo y trabajo es empleo. Su rentabilidad va a estar protegida y eso debiera incentivarlos a invertir, e invertir es trabajo y trabajo es empleo. Básicamente transformar la economía argentina en Cuba. No veo realmente cómo se va a poder seguir desempeñando normalmente la actividad económica. Es decir, no hay ni inspiración en ninguna legislación internacional, simplemente se está tomando el texto original, que para nosotros da herramientas importantes al Estado para intervenir en situaciones particulares, y se está eliminando todo lo que puede ser cuestionable, como por ejemplo la posibilidad de prisión o arresto para empresarios que no cumplen con las leyes. Y esto que enseguida ponen, que enseguida te comparan con Venezuela y todo, me parece que es una chicana, que justamente por no tener elementos contundentes para algo que, reitero, ya estaba en la ley. Bueno, muy bien. A ver, vamos a preguntarle al señor Roba qué nos dice. Esto tiene que ver, a ver, por ejemplo, ahí estaba el ejemplo del lobo, que él tenía 20 vaquitas y se le iban a sacar porque las vendía caras. O, por otro lado, vemos que, bueno, que a lo mejor sirve este tipo de leyes para controlar a empresas en posición dominante, realmente a corporaciones y monopolios. Sí, la verdad que primero que creo que lo más troglodita es echar a 400 personas sin ningún tipo de instrumento legal, una quiebra fraudulenta. Yo diría que eso es troglodita y no discutir una ley. De nuevo, otra vez, los campeones de la seguridad jurídica en contra de discutir una ley. Eso me resulta bastante novedoso. Y por otro lado también estamos en presencia de un discurso que es muy simple y es lo que abre las aguas entre un modelo económico y otro. Los tipos no quieren que las grandes empresas estén reguladas. Digo, como hacen los países serios, supuestamente serios del mundo, los países desarrollados, que tienen regulaciones muy estrictas por todo tipo de abuso de posición dominante. Entonces, primero me parece que queda claro cuál es la división de agua entre un gobierno y otro proyecto político, y segundo, que ya causa gracia quiénes son todos los que están hablando. Digo, cuando hablan las pymes o hablan los consumidores, tienen una posición diferente, porque también ellos sufren a las grandes empresas. A Techín la sufren un montón de empresas más pequeñas. No es que hay una homogeneidad de empresas y están todos en desacuerdo con esto. Creo que lo importante es que el gobierno encara un tema que después que puede decir, bueno, falta un año y pico para que este gobierno deje su lugar a otro gobierno, y sin embargo tiene una capacidad de instalar la agenda que realmente a los tipos me parece que los pone de pelos de punta. No es mi caso porque no me pueden poner los pelos de punta, pero sí realmente los tipos uno los ve sacados. Digo, hasta hace poquito era un gobierno que se estaba en retirada y ahora están sacados por una decisión política. Me parece que ahí lo que más le molesta
más allá de la ley, es que el gobierno tenga iniciativa y sea la que esté plantando la agenda momento a momento. A ver, Moca, ya dijeron Cuba, ¿eh? Es como dice sí, acá. pero a propósito de eso, Cuba, está muy loco. A mí hay dos cosas que me asombran, es una manera de decir, ¿no? Que me llaman la atención o que me parecen dignas de subrayar. Una es la homogeneidad absoluta que tienen todos los periodistas y otros que no los que hemos visto y otros que no hemos visto. Parece como si alguien les estuviera diciendo qué tienen que decir, parece. La otra cosa que me asombra de una manera extraordinaria es la cuestión de que yo vengo por lo menos hace 5 décadas o 4 décadas y media escuchando lo mismo y siempre bajo el título de los que no comparten esto están atrasados y se quedaron en el tiempo. Digamos, y ese es el prólogo de la introducción de algunos valores. Yo cuando hablábamos de los despidos y de la quiebra, digo, bueno, efectivamente, como decía Alejandro, uno quisiera tener más información de la que tiene. Hoy en los diarios aparece mucha, pero uno quisiera realmente tener más información. Pero más allá o más acá de la información están los valores que se defienden. Cuando alguien dice, yo pongo una empresa y tengo libertad de cerrarla, entonces yo tengo libertad de no pagar el aguinaldo, de no pagar las vacaciones, de que la jornada de trabajo no sea de 8 horas y de 40 semanas. Digo, desaparece la legislación laboral, desaparece la idea de Estado social. Eso dicho desde gente que quiere estar a la moda, que quiere hablar en nombre de la actualidad. Eso es... A mí me parece que a veces nos acostumbramos tanto a un lenguaje efectivamente troglodita, a un lenguaje de los comienzos del capitalismo, un lenguaje antes del estado de bienestar europeo, que verdaderamente pone el debate, discutir con un tipo que dice que las empresas tienen derecho a hacer cualquier cosa, nos lleva 5 décadas atrás, nos lleva a épocas verdaderamente superadas. Entonces a mí me parece que de lo que se trata es, todo lo que se está mostrando es que el gobierno no va a dejar serenamente o no va a retroceder frente a un intento claro que es una juntura de especulación económica con maniobra de desestabilización política. A partir del conflicto con los buitres y del fallo de Griesa, todo el mundo sabe que van por la devaluación, todo el mundo sabe que van por la restricción del salario, todo el mundo sabe que van para echar gente para poder disciplinar mejor a la mano de obra argentina. Todo el mundo, siempre se sabe eso. La diferencia es que el gobierno lo sabe y está tomando medidas. Y yo tiendo a pensar que esas son las medidas que hay que tomar. A ver, Moyano. Yo quería hacer una precisión, porque me parece que sobre cierta vaguedad es que se está operando estos días. Hoy Morales Solá escribe que hay un paquete de medidas que se refiere a lo de la posibilidad de utilización de la ley antiterrorista y a lo relacionado con la ley de abastecimiento, que promete estatizar de hecho a todas las empresas privadas. Sí, así ¿no? Esa es la frase que él utiliza. Entonces, así dice. Vivimos en un lugar que, de hecho... ¿Lo escribió eso hoy? Lo escribió textual, un paquete de medidas que promete estatizar, de hecho, a todas las empresas privadas. Bueno, capaz mañana dice, no, estaba medio... fumó cosas raras, no sé. Pero bueno, el tema es que, sobre la base de esa imprecisión que él deja ahí, tenemos los títulos del viernes de los 2 diarios principales que dicen... era algo así como, aplican a una empresa la ley antiterrorista y el gobierno quiere aplicar a una empresa, todo una vaguedad informativa absoluta. Esa imprecisión, no es que la información no la tienen. Entonces quisiera acentuar la precisión de uno de los problemas. Yo comparto plenamente lo que decía Edgardo respecto de los valores. No es que una empresa puede venir a hacer lo que se le ocurra, pero supongamos que estamos en el estado máximo de liberalismo económico. Pues bien, esa empresa entonces tiene que venir y si se quiere se va. Lo que no puede hacer, que es lo que hizo Donnelly, y ahí hay que poner el acento, es pedir una quiebra si tiene plata. Es como que yo no pague ganancias y mes a mes la FI porque digo, no tengo más plata. O sea, yo tengo que pagar porque en mi recibo de sueldo dice que gano tanto. No es que yo digo, o sea, esa empresa dice, yo voy a quebrar y entonces por eso no puedo pagar indemnizaciones. Claro. Ese es el dato que se lo guardan bien en el bolsillo cuando van a hablar de esta cuestión. Entonces después se verá efectivamente si
hay vinculación con los fondos buitre, dónde está esa composición accionaria y todo eso que hay que investigarlo. Lo que no hay que investigar, porque ya lo dijeron ellos mismos, es que ellos estaban en condiciones de quebrar. Donde le dijo, nosotros queremos la quiebra. Y señores, la quiebra se pide cuando una empresa no tiene más plata, no cuando quiero. Entonces, ahí es ese pedacito de información, fíjate que es el que no te dan y es el que nosotros tenemos que acentuar, porque ahí hay un problema del más absoluto liberalismo, ni siquiera de decisiones kirchneristas, chavistas o cubanas, sino del más absoluto liberalismo. Si vos quebrás, tenés que mostrar cómo quebraste. Así es, así que tranquilos. Vamos a hacer un corte y después vamos a ver toda la actualidad de Faunen, este nuevo emprendimiento político. Ya venimos, un cachito. Yo siento una sana envidia hacia ustedes. Pienso en el Estado argentino que nos tocó a nosotros. Y pienso en el Estado actual, que no les está regalando nada, les está haciendo saber sus derechos, les está haciendo saber que tienen quizá el más importante de todos los derechos, el derecho a educarse, el derecho a progresar. Muchas gracias. Hay un país que quiere que estudies. Inscribite en www.progresar.anses.gov.ar. No se puede soportar.